Es las 7 de la mañana con 16 minutos y ya comenzamos a recibir a todititos nuestros invitados destinados para hoy, 3 de abril. Y ya está con nosotros un doctor que siempre madruga junto a nosotros y decide darle a todos ustedes los buenos días. Vamos a hablar sobre diabetes, pero también aquellas personas que utilizan un tratamiento, una molécula milagrosa, le he tildado yo, porque realmente es bien bondadosa quizás con nuestro cuerpo, metformina. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Gracias, Sadra, una vez más aquí en la revista. Hablar de tratamientos y hablar de patología como es la diabetes es muy importante, puesto que muchos pacientes se identifican con lo que alguna vez hemos venido hablando acá. Hablar de este tipo de tratamiento es un tipo de tratamiento que se está utilizando a diario a todo tipo de pacientes, ¿verdad? Como es la metformina. La metformina es un fármaco de la familia biguanida que se caracteriza por bajar los niveles de glucosa en sangre. Se ha venido utilizando a partir de 1995 en Centroamérica, aunque ya su uso ha sido en los países europeos allá por los años de 1956, es decir, que ya tenemos un poco de rato de conocerla. Mas, sin embargo, ha tenido buenos efectos en los pacientes, pero siempre y cuando sea indicada por el médico y a la misma vez ver los resultados en ello. Mire, está pasando muchos fenómenos, bueno, no sé desde hace cuándo, pero recientemente yo lo he conocido. Mencionaba usted, únicamente los diabéticos y prediabéticos deben de utilizar esta molécula o este fármaco. Exactamente. Obviamente un paciente sano no tiene por qué estar utilizando metformina, puesto que es un tratamiento de hipoglicemia oral, te baja el nivel de glucosa. Un paciente sano que tome una pastilla de metformina o que la quiere utilizar, por ejemplo, la gente que está con idea de bajar de peso y no es diabético, se toma el medicamento y a los 10, 15, quizás a la hora y media, ya el paciente ya tiene un efecto secundario que se siente como somnoliento, se siente como con mareo, como afectación visual, sudoración. Esos son síntomas de que el paciente probablemente se le esté bajando el nivel de glucosa en ese momento, producto del medicamento, y no precisamente se le esté bajando de peso. Entonces, prácticamente los bajones de glucosa también pueden afectar el cerebro y a otros órganos. Entonces, está indicado a todos aquellos pacientes que tienen su nivel de glucosa por arriba de 100 en ayuna, de 100 hasta 125, que es como prediabético, y mayor de 126 en ayuna, que es aquel paciente que ya es diabético, ¿verdad? Y es la única molécula que se puede combinar, ¿verdad?, con otros fármacos como la sulfonilurea, que en ese caso es muy común, la glibenclamida, y con insulina, con todo tipo de insulina, ¿verdad? Y hay otros tipos también de fármacos que se utilizan, como la sitagliptina y otros tipos ahí que son más recientes, que se pueden combinar y de esta manera obtener un mejor efecto en el paciente. Ok, ¿cuál es la función una vez tomada para todas aquellas personas que quizás no conocen a detalle la función de la metformina ya en nuestro cuerpo? Fíjate que es muy importante porque de la función depende de los efectos secundarios, porque el medicamento una vez ingerido a nivel intestinal es absorbido y de esta manera es llevado al hígado para que haga su función, evitando lo que es la captación de glucosa en ese entonces, ¿verdad? Y de esa manera ser eliminada. También ayuda a la sensibilización de las células para que la insulina capte la glucosa y disminuya la glucosa en sangre, ¿verdad? Entonces, si la metformina tiene su uso a nivel intestinal y después va al hígado, entonces ahí pueden venir efectos secundarios, que algunos pacientes dicen, doctor, a raíz que yo estoy tomando este fármaco me da diarrea, me da cólico, me da retorcijones, por alta dosis que el paciente está tomando, ¿verdad? Entonces, por ende, por ahí se da el efecto secundario en este caso. Y si hablamos de que el paciente tiene un problema hepático y estamos sabiendo de que la metformina actúa a nivel del hígado también, entonces probablemente a ese paciente le disminuyamos la dosis del fármaco o probablemente se la quitemos para no intoxicar más el hígado de lo que ya tiene dañado. Y estoy hablando de aquellos pacientes que tienen una complicación crónica, como un paciente con cirrosis hepática, no un paciente que tiene, digamos, una esteatosis hepática o grasas en el hígado. No hablamos de ese tipo de paciente, ¿verdad? Estamos hablando de una complicación mayor. Sí, correcto. Mire, y pregunto sobre esto porque realmente quizás los médicos te la mandan, te la orientan, pero quizás no explican. Un médico general quizás no explica, mire, la metformina funciona de esta manera. Entonces, quizás uno recurre a las redes sociales o plataformas digitales y quizás recibimos una información
información que es errónea y no está adecuada a mi cuerpo. Entonces, por eso es importante la educación al momento que usted recibe un fármaco que posiblemente sea permanente. Exactamente, no, es muy bueno eso, lo que tú dices, porque a veces de la rapidez uno le dice, tome la metformina 3 veces al día, va a hacer esto y esto y esto, nada más, pero no le explica el efecto secundario que pueda tener, no le explica qué puede pasar si ese paciente tiene algo diferente a lo que uno piensa, cómo puede actuar, es decir, si va a disminuir la dosis. Imagínate un paciente que le instauremos la dosis inicial cada 8 horas y ese paciente no mejora, o digamos que sí mejora, pero tiene efectos secundarios, entonces ese paciente lo que podemos hacer es disminuir la dosis, pero no quitarla. Y por esa razón, muchos pacientes abandonan el tratamiento y dicen, no, esta pastilla me cayó mal desde inicio. Okay. Ya, entonces no la vuelven a tomar y se descompensan. Sí. Y me causa mucha preocupación, y me causa mucha preocupación por el simple hecho de que jóvenes están consumiendo metformina de 850 miligramos, pero van al gimnasio con el simple hecho de bajar de peso. Y ahí la mala información. Vamos con una consulta. Muy buenos días. Correcto. Buenos días, doctor. Buenos días, don Sadrach. Nos hace la siguiente consulta, sí, don Samuel Hernández Cortés. Buenos días, doctor. La realidad que me he sentido bien en los últimos meses. Tomaba antes, dice, la metformina 500. En este momento consulté a un especialista y me recetó una pastilla que tiene alrededor de 3 o 4 componentes. Entre ellas metformina, pero dice que lleva 1000 gramos de metformina. Y entre esos van otros componentes, dice. Exactamente, es lo que decíamos al inicio. Hay pacientes que deben utilizar 2 o 3 fármacos para poder controlar. Y ojo, esos pacientes no les gusta o como te digo, no desean insulina, le tienen un poco de temor a la insulina, entonces hay que ayudarlos con otro tipo de fármacos, hacer unas combinaciones para que el paciente pueda mantener un nivel de glucosa más bajo y evitar complicaciones. Pero la dosis máxima de metformina son de 2.000 a 2.500 miligramos al día. No significa, se puede dar hasta 3.000, pero el paciente puede tener más efectos secundarios. Entonces lo más ideal sería combinarlo con otro fármaco, disminuir la dosis de la metformina para que el paciente no tenga efectos secundarios. Sí, y cada caso es un caso, es súper distinto. Por ejemplo, yo al inicio, porque me detectaron prediabetes, me recetaron una vez al día 850 miligramos de metformina después del almuerzo. Ya después me lo suspendieron, ya no lo estoy consumiendo. Significa de que ya pasó ese proceso y solo quedé con mi proceso de hipertensión. En el caso del Alexiño y otras personas que se la toman hasta 3 veces en el día. ¿Qué es lo que...? ¿Sí? Exacto, entonces a eso vamos. Cuando el paciente tiene prediabetes, no solo es la metformina como tal, sino cambiar los hábitos alimenticios y hacer un poco de ejercicio y bajar de peso. Entonces eso te va a colaborar a que realmente el paciente mejore. Porque si no, el paciente se va a tener a que está tomando la metformina, puede comer de todo y al final ya no solo va a tomar una metformina de 850, probablemente tome 3 al día. Entonces puede resultar de que el paciente en ese momento no haga caso de que está ante los pasos a una diabetes. Ok, ¿un paciente diabético se les puede suspender la metformina? ¿O qué pasa cuando se le suspende bruscamente la metformina? Sí se le puede suspender, pero se le quitamos y ponemos insulina, ¿verdad? Pero no se le puede quitar meramente porque eso sí hace que el paciente se complique aún más, ¿me entiendes? Pero más sin embargo, aquel paciente que está con insulina, ¿verdad?, pero que no ha tomado metformina del todo, a ese paciente sí le podemos utilizar la metformina. Okay. Y con la seriedad de este tema que realmente le requiere, es necesario hacer conciencia, doctor, porque quizás hay quienes no estamos recibiendo la información necesaria y es aquí este medio de comunicación a través de usted y su tiempo tan valioso que se dedica, ¿no?, a fortalecer quizás ese conocimiento sobre la metformina y para qué es. Ahora, es importante tomar en cuenta que los pacientes con problemas renales, con insuficiencias renales, a esos pacientes se les suspende la metformina, puesto que este medicamento se secreta más del 70% por vía renal. Entonces, un paciente que tenga un daño renal crónico, entonces probablemente la metformina no se esté eliminando adecuadamente y el paciente se puede intoxicar, ¿verdad?, con el mismo medicamento. Entonces, lo ideal sería quitarle este fármaco e introducir la insulina para que tenga un beneficio mucho mejor que la pastilla. Ok, para la metformina, entonces significa que se utiliza exclusivamente para los pacientes con diabetes. Exactamente. Ok. El tema a llevar a casa es que la metformina es para diabéticos meramente. Sí
si el paciente tiene prediabetes y en algunos casos que otros lo podemos utilizar el paciente con obesidad, ¿verdad? Con obesidad a dosis baja. Correcto. Alexinho. Doctor, don Sadras, bueno, nos hacían la consulta, creo que ya la había mencionado, sobre algunas personas que lo utilizaban como adelgazante. Sí, hace poquito lo estuvimos abordando, pero el doctor mencionó pues de que no. Exactamente, es necesario. muchos tienen esa idea porque uno de los efectos de la metformina es disminuir de peso según los estudios que se han elaborado a través de los años, pero la pérdida de peso es mínima, estamos hablando de 2 a 3 kilos un año, ¿verdad? Quizás puede ser un poco más, pero no significa que sea específicamente para bajar de peso. Ya hay fármacos nuevos, inyectables, que tal vez en algún momento dado los vamos a hablar, que sí sirven para la diabetes y sí bajan de peso y que pueden bajar desde 25 hasta 50 libras en un mes con el fármaco. Entonces, sí se les puede instaurar en este caso, pues, pero son fármacos un poco más caros y que pueden ser para diabéticos específicamente. Ahora, el sistema público de Nicaragua, o sea, el MINSA, aquí en nuestro país, da gratuitamente la metformina, entre otros fármacos, para que la gente pueda ayudarse en ese sentido. Exactamente, por esa razón es que abordamos este tema, puesto que es un fármaco de mucha utilidad y que puede combinarse con insulina y que no le tengan miedo a utilizarlo, siempre y cuando se le dé la información correcta al paciente para que el paciente pueda entender el efecto benéfico que tiene el tratamiento. Ok, perfecto. Muy agradecido con la información. De hecho, quedaron varias dudas, sin embargo, yo personalmente lo tengo que buscar, pero la gente, ¿cómo puede hacer incluso para comunicarse con usted? Claro, el número de teléfono, ¿verdad? 892-27508, 892-27508. Yo estoy ubicado en la Colonia del Periodista de la Plaza Julio Martínez, una cuadra arriba, en horarios de atención, en la mañana y en la tarde. Sí, doctor, gracias por su tiempo. Claro que sí, a ustedes por la invitación. Avanzamos con más del matutino, Alexinho.